Si te estás quedando calvo o calva, una de las cosas que habrás hecho, además de buscar soluciones, es buscar la causa. ¿Por qué te está pasando esto? ¿Por qué a mí? Y después de mucho investigar, sobre todo si has tenido ocasión de ver mi canal, te has dado cuenta de que el deporte, la dieta, etcétera, el estrés no importa mucho. Que lo que está importando es fundamentalmente tu genética, es decir, lo que tu papá y tu mamá te han dejado escrito en tus genes. Probablemente has seguido investigando y te has dado cuenta que la herencia de la alopecia androgenética, tanto masculina y femenina, es bastante compleja y que está muy lejos de ese comentario de que si tu abuelo materno es calvo, tú lo eres. Y aquí habrá acabado tu uso. Pero ¿qué pasa si te digo que en función de quién hayas heredado la alopecia, tienes más probabilidad de tener un tipo en concreto de patrón de pérdida de pelo que va a tener características de cara al origen y también de cara a la herencia y por último de cara a si respondes o no a la medicación? Soy el Dr. Óscar Muñoz y esto es un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. ¡Vamos! A ver chicos, vamos a simplificar las cosas. Alopecia androgenética, ya sabéis, pelo fino. La tenemos todos, tú, yo, ella, él, todo el mundo tiene alopecia androgenética. Lo que diferencia es la velocidad con la que estamos haciendo cada vez nuestro pelo más fino. Vamos a decir que seas hombre o mujer, globalmente hay dos tipos de patrones de esta pérdida de pelo. Está por un lado lo que es el patrón masculino, que puedo tener yo por ejemplo, y es el patrón mayoritario de pérdida de pelo en los hombres cuando tienen alopecia androgenética, que es pues, la pérdida de la zona frontal, fundamentalmente entradas y zona frontal, y también la coronilla, ¿vale? Y luego está el patrón femenino que fundamentalmente ocurre en las mujeres, que es manteniendo muy bien la zona frontal y entradas, se pierde mucho pelo en la zona interparietal, la zona de la raya y también la coronilla. Lo que ocurre es que hay hombres con patrón femenino y hay mujeres con patrón masculino, aunque esto es más raro. De hecho, el patrón femenino en hombres, es decir, un hombre de 40 años que está calvillo, es decir, que la zona de aquí clarea bastante, pero la zona delantera mantiene bastante bien. Son típicos hombres que a lo mejor por la calle no te das cuenta que están quedando calvos porque están peinados de forma estratégica para que no se nota. Pero una vez que se duchan o están en la playa, etcétera, o le dan los focos, ¡boom!, se ve todo el pastel. Vale, pues el patrón de pérdida de pelo femenino no se sabe muy bien qué porcentaje de calvos le ocurre. Es bastante frecuente en Asia, ¿vale? De hecho, las publicaciones hablan más o menos que 1 de cada 4, más o menos, 1 de cada 4, 1 de cada 3 asiáticos que tienen pérdida de pelo tiene este patrón. En caucásicos esto no está muy bien descrito. Hay algún artículo, por ejemplo, que habla como un 3% de pacientes australianos, de unos compañeros australianos que los conozco muy bien. Y por ejemplo en España es algo que no está, insisto, no está esto muy bien estudiado. Yo me atreveré a decir con mis pacientes, aunque nunca me he puesto a revisar mis fotos y a ver, calcular el porcentaje, yo creo que 1 de cada 10 pacientes varones míos tienen este patrón de pérdida de pelo. Es decir, me parece un poquito más que lo comentan los australianos, pero mucho menos que los asiáticos. Y cuando veo latinos, también me parece que es superior a los caucásicos. Es decir, no llega a nivel de asiático, pero quizá a lo mejor un 15% fácilmente pueden tenerlo. Y aquí viene la controversia. Como comentaba antes, la herencia de alopecia androgenética es multigénica, depende de muchos genes. O sea, no hay un gen de que si lo tienes te quedas calvo o te quedes calva. No. Hay múltiples genes que van a provocar mutaciones que van a hacerte más favorable que vayas afinando tu pelo. Por ejemplo, genes que están implicados en el receptor de hormonas masculinas. O, por ejemplo, genes que están implicados en otras proteínas que están involucradas en el crecimiento del pelo, ¿vale? No es algo tan fácil como un solo gen. Vamos a hacer un recordatorio de genética básica. Si eres un hombre, eso significa que tienes cromosoma X y cromosoma Y, por narices. Todos los hombres del mundo son hombres porque su padre le ha pasado el cromosoma Y en su espermatozoide, del papá. Y su cromosoma X va a venir de la madre, por narices, no hay otra alternativa. Salvo casos de aberraciones genéticas, esto es, digamos, la ley biológica. El gen implicado fundamentalmente en el receptor de hormonas masculinas está escrito en el cromosoma X. Y de aquí viene el mito o todo esto que se formó de que si tu abuelo es calvo, si tu abuelo materno es calvo, tú te vas a ser calvo. Es decir, que si tú eres un hombre y tu madre tiene mutaciones en el receptor de hormonas masculinas, pues tienes un 50% de probabilidades de heredar esas mutaciones y que desarrolles alopecia androgenética.
Digo 50% porque tu madre, evidentemente, pues su cariotipo es 46 cromosomas somáticos y X duplicado. Ya sabéis que las mujeres tienen el X duplicado. Se inactiva la mitad más o menos en las células. Entonces, pues tienes un 50% de probabilidades de que te heredes esa mutación que te haga ser muy probablemente que desarrolles una alopecia androgenética. El padre de tu madre, tu abuelo materno, evidentemente es cariotipo 46XY. Eso significa que su X, si tiene esa mutación de receptores masculinas, ese X que tenía tu abuelo le ha pasado a tu madre y de tu madre le ha pasado a ti. ¿Vale? Hasta aquí, todo bien. Pues, aunque esto todavía no está muy establecido, y ahora os cuento mis críticas, por lo que yo veo, es posible que el patrón de esa pérdida de pelo más femenino, seas hombre o mujer, está relacionado con las mutaciones en este receptor de hormonas masculinas que están escritas en tu cromosoma X. Mientras que el patrón más masculino de pérdida de pelo es el habitual en los hombres y es muy raro en mujeres. De hecho, en mujeres yo creo que cuando ocurre suelen ser más bien al exceso brutal de hormonas masculinas, ya sea porque o mujeres que se pinchan anabolizantes, o mujeres que tienen tumores ováricos, o mujeres que tienen ovario poliquístico, o mujeres que tienen hiperplasia suprarrenal, es decir, que hay realmente un exceso de función, que eso es lo más raro, generalmente las mujeres no tienen estos problemas. Vale, pues cuando es el patrón masculino de pérdida de pelo, parece ser que está más bien relacionado con diversas SNPs, que vamos a decir, diversas mutaciones de un solo nucleótido en otros cromosomas, que os pongo aquí, somáticos, es decir, que están dentro de esos otros 46 que se heredan 50% de tu madre o tu padre, ¿vale? Pero no se heredan solo de la madre. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vale. Esto de cara al patrón, que aunque esto no está confirmado, parece que los tiros van por aquí y es algo muy interesante, ¿vale? Porque de hecho hay estudios, hace muy poquito apareció un estudio asiático en el cual ellos relacionaban que si un paciente que estaba calvo, un hombre, te decía que su madre estaba calva, es muy probable que la pérdida de pelo que tuviera era este patrón femenino. Y si te decía que había calvicie en alguien de la rama materna, también era posible que tuviera este tipo de patrón femenino, porque se hereda por el cromosoma X, como os he dicho. Esto yo no lo veo todavía tan claro. O sea, me gusta porque se avanza, pero no lo veo tan claro por dos razones. Primero, asiáticos no son caucásicos, ni son amerindios, ni son negros. Hay ciertas similitudes, pero también ciertas diferencias. Y segundo, les pasa en consulta. Cuando yo pregunto antecedentes familiares de pérdida de pelo, que me interesa bastante, de cara a ver un poquito la probabilidad y de cara a ver la progresión, porque evidentemente, como tendréis, no es igual trasplantar a un chico de 30 años sin antecedentes que a un chico de 30 años que todos son calvos, que a lo mejor hay que ser más conservador, pues veo siempre muchas dudas en los pacientes o me enseñan fotos de gente que me dice, no, está muy bien mi padre, tal, o mi madre, y veo que están calvísimos o lo que yo considero que son calvísimos y viceversa. Entonces, estos estudios que son al final retrospectivos o que tenemos que fiarnos de lo que opina el paciente, a veces también, pero a veces también puede haber ciertos problemas de validez. Pero bueno, aún así me parece interesante. Vamos a la parte de tratamiento. El patrón femenino de pérdida de pelo en hombres es súper agradecido de tratamiento médico, de pastillas. Mi experiencia va como un tiro. Generalmente las mejorías al año son brutales, sobre todo si tienes menos de 40 años, son mejorías muy llamativas, mejores más de un 50-60%. Es una burrada las mejorías que se producen. Ya sabéis que la zona de aquí es muy fácil de mejorar, bueno, muy fácil. Solo falta que lo diga, ¿no? Para que justo tu caso no mejore, ¿no? Pero en la mayor parte de los pacientes son fáciles de mejorar con medicación, mientras que la zona delantera es mucho más complicada. De hecho, la zona delantera es muchas veces la que acabamos trasplantando y atrás se beneficia mucho de medicación. Y esto no ocurre tanto en mujeres. En mujeres, que la mayoría tienen el patrón femenino, por supuesto mejoran, pero yo creo que a nivel relativo lo que mejoran los hombres es una burrada más, es significativamente más que las mujeres. Con lo cual, hay algunas piezas aquí que todavía nos faltan en el puzzle, claramente. El tema, y esto es divertido, es que ya hay varios estudios que están pareciendo que determinando que los hombres que tienen este patrón femenino de pérdida de pelo tienen menos testosterona. Y esto es muy interesante, ya sabéis que siempre, de hecho, justo el libro que tengo ahí, en el libro que escribí para vosotros, para pacientes, que lo tenéis en Amazon, justo en mitad del libro pongo una frase que es: de fútbol y de medicina todo el mundo opina, ¿no? Es decir, que en medicina opina toda la gente que no tiene formación médica y a veces se cuelan, ¿no?
yo también me puedo colar, pero creo que me cuelo menos que la gente que no tiene formación médica. El caso es que mucha gente opina que si la testosterona es alta, te quedas calvo. Y os estoy diciendo que este tipo de pérdida de pelo se caracteriza por niveles más reducidos de testosterona. Pero esto tiene un truco, porque probablemente, y aquí hay varias investigaciones que apoyan lo que voy a contar a continuación, los hombres que tienen esta pérdida de pelo, este patrón femenino, y quizá las mujeres, aunque esto no está tan claro, tienen una mayor activación de la aromatasa, que os he explicado esto, y también está alterado un poco la vía de las prostaglandinas. A ver, os cuento. La aromatasa es una proteína, una enzima, que lo que hace, fundamentalmente en tejido adiposo, la grasa, es transformar pues testosterona que coge la sangre y la convierte en estrógenos, en estradiol, ¿vale? Que es una de las razones por la cual los hombres gordos pueden tener más ginecomastia o las mujeres gordas también tienen otras historias, ¿no? Por el exceso de estrógenos. Vale, pues parece ser que este patrón quizás se puede caracterizar por esto y también por tener alterada esta vía de las prostaglandinas. Las prostaglandinas, ya os he contado muchas veces en varios vídeos míos, que están implicadas también en la pérdida de pelo, aunque con un papel más secundario. Las prostaglandinas, es decir, que son unas pequeñas moléculas bioquímicas que tienen múltiples funciones en nuestro cuerpo. Y en concreto la que nos importa, y la que parece que está relacionada es la prostaglandina D2 y su proteína que la produce, que es la proteína D2 sintetasa, que curiosamente se activan cuando hay más testosterona. De forma que niveles bajos de esta testosterona podrían estimularla menos y que hubiera más pérdida de pelo. Es cierto que esto empieza a ser un poco más enrevesado, porque luego esto a nivel virtual es muy bonito, pero en la vida real empieza a hacer aguas, ¿vale? Esto se ve cuando se hacen estudios in vitro, que muchos fallan cuando pasan al ratón y luego la mayoría falla cuando pasan al humano, ¿no? Es decir, siempre esta progresión no es tan bonita. Es cierto que es divertido o es hasta interesante, estimulante pensar que la razón por la cual hay hombres que tienen este patrón femenino y la razón por la cual mujeres no pierden la zona delantera es porque no tienen ese exceso de función de hormonas masculinas, por lo que os he comentado antes. Pero yo me pregunto, ¿es que los fármacos que bajan bastante la DHT, que es la finasterida y la dutasterida, funcionan como un tiro en los hombres con patrón femenino? Funcionan súper bien, no sabéis cuánto de bien. Entonces, algo pasa, porque esto no concuerda. Puede ser quizá de diferentes umbrales, pero algo pasa. Con lo cual las pajas mentales son divertidas hasta el límite de que realmente esto tenga sentido o no. Así que, resumen del vídeo de hoy. Probablemente el patrón de tu pérdida de pelo está determinado de esa forma genéticamente. Parece ser que patrones más difusos van más a favor de que te lo han pasado tu rama materna y patrones más estándar masculinos van más a favor de rama materna o paterna, indistinto porque vienen de cromosomas somáticos. Esto es. Así que si eres un hombre y estás con pérdida de entradas, pues puedes dar la culpa a tu padre, tu madre, ambos. Y si tienes pérdida en la zona interparietal, quizá más probablemente tiene tu culpa tu madre más que tu padre. El problema evidentemente es cuando tienes mutado todo, es decir, tienes mutaciones que favorecen patrón masculino porque vienen por rama somática o mutaciones que favorecen el patrón femenino porque vienen por esa rama sexual de los cromosomas X. Entonces estás jorobado. Entonces yo creo que estas son las causas de alopecias difusas, cuando todo está mutado. Así que chicos, espero haber dado algunas nociones, incluso algo de biología divertida, que esto es siempre interesante. Se investiga cada vez más al respecto porque estas son cosas que nos interesan y ya sabéis. Semana que viene es el congreso anual que tenemos, la reunión de tricología, lo tenemos en Córdoba, todos los dermatólogos que somos miembros del grupo de tricología. Presentaré algo bastante novedoso que no está publicado todavía, que es dosis altas de minoxidil para tratar alopecia androgenética. Veremos esto, lo que llamo HDOM. Quizá iré dejando caer algunas cosillas en próximos vídeos, pero todavía no haré algo monográfico de esto. Creo que todavía no estáis preparados, todavía. Dentro de un poco sí, cuando tenga la publicación hecha, ya le haremos referencia y discutiremos sobre ella. Y sin más, me despido. ¡Hasta ahora!